Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hace un mes más o menos hicimos una consulta vía internet a los grupos de investigación y a las personas que nos siguen a través de las redes. Una invitación diciéndoles que nos preguntaran lo que desearan respecto al fenómeno extraterrestre. Probablemente porque llevamos muchos años investigando y porque hemos producido muchos vídeos, bastantes libros y mucha información. Bueno, esperábamos que la reacción fuera corta, breve o de pocas preguntas. Pues surgieron casi más de 600 preguntas, unas 700 y pico preguntas. Claro, responder a las 700 y pico preguntas nos va a llevar tiempos. Os prometo que lo vamos a hacer. De hecho, estamos escribiendo una a una y, bueno, agrupándolas, porque hay algunas preguntas que son absolutamente coincidentes. Al final nos quedarán unas 300 por responder. Un trabajo tremendo. ¿Cómo se nos ocurrió preguntar eso? El caso es que nos sentimos agradecidos y sobre todo nos felicitamos porque el interés por el fenómeno extraterrestre es amplísimo y sobre todo en gente joven. Está claro que estamos cambiando nuestra cultura y nuestros pensamientos y nuestros valores éticos por otros nuevos. La respuesta ha sido tremenda. La idea es ir sacando, no solamente en documentos, estamos, como he dicho, elaborando un documento de respuesta, probablemente alcance más de 500 hojas, estoy intentando reducirlo lo más posible y agrupando, como he dicho antes, las preguntas, pero va a llevar tiempo. Pero vamos a hacer ahora respuestas cortas de vídeos cortos que nos permitan contestar la parte más esencial de esas preguntas, ¿de acuerdo? En este caso me voy a hacer portavoz del grupo de trabajo con el que yo siempre elaboro todos estos vídeos. Yo les llamo los hijos del sol, no somos un grupo organizado ni una secta, es un estado de conciencia. Y espontáneamente personas queridas para mí me ayudan, informan, investigan, mandan trabajo. Por otra parte tenemos el Consejo de Visiones, que es una especie de registro donde nos envían y nosotros seleccionamos las experiencias paranormales, las experiencias psíquicas, los fenómenos, los testimonios directos de personas que han conectado con el más allá o con entidades del espacio. También vamos a hablar de eso en esta respuesta. La pregunta más recurrente es ¿por qué estos extraterrestres no nos ayudan a cambiar, por ejemplo, a parar las guerras, a resolver problemas del hambre, un montón de cosas? Bueno, sencillamente no nos ayudan en eso, porque eso es sencillamente responsabilidad nuestra. Una guerra la tenemos, si la iniciamos nosotros, la tenemos que parar nosotros. Yo siempre digo que no podemos obligar a las personas a ser buenos, a hacer lo que quieran, lo que queramos nosotros. Imaginaros, yo tengo más de un hijo y cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su estado de conciencia. Yo los adoro, pero tengo que respetar sus criterios y en algunos casos no son como los míos. Evidentemente, la educación fundamental, los valores éticos son los que yo les he podido o quizá he aprendido a entregarles y estoy orgulloso de ellos. Pero uno tiene unas actitudes más progresistas, otro hijo es más, digamos, conservador. Hay personas o hay hijos que van más al nivel científico, otros van más a nivel espiritual. Hay que respetarles. Yo no les puedo imponer mis criterios. Bueno, los extraterrestres son nuestros padres genéticos y no nos pueden imponer ser buenos, parar guerras, obligándonos, por ejemplo, una pregunta dice, ¿por qué no paran la guerra entre Hamas e Israel? Que estamos de lleno ahora cuando estoy grabando este vídeo, no sé cuándo los publicaremos. ¿Y con quién quieren ustedes que tomen partido? Si toman partido por los israelitas, se enfadan los musulmanes o los de Hamas, y si toman por Hamas, se enfadan los israelitas. Las guerras tenemos que resolverlas nosotros. Los problemas, por ejemplo, del cambio climático, lo que afecta al hombre con sus acciones negativas, tenemos que resolverlo nosotros o nos quedamos sin planeta. Estos seres nos ayudan de una manera absolutamente impresionante, no os lo podéis imaginar. No están en la trastienda, no nos pueden imponer y, digamos, condicionar nuestros actos de libertad, pero su ayuda es impresionante. He seleccionado unas cuantas cositas, resumiendo. ¿Por qué no nos ayudan los extraterrestres? Verás cómo nos ayudan.
Voy a contar del Consejo de Visiones una historia que seguramente puede sonar estrambótica, paranoica total. Se trata de una psíquica, una mujer psíquica, que nos ha mandado bastantes trabajos. Puedo garantizar con absoluta honestidad que es una persona sensata. Como siempre, no ponemos los nombres para que no se vean agredidos o señalados con el dedo. Es una persona seria, sensata, que tiene toda nuestra credibilidad. Tuvo una experiencia extraordinaria y conectó con un elemento de ayuda de estos extraterrestres que seguramente cuando lo escuchéis no lo vais a creer. Es imposible que creáis esto. Pero voy a exponerlo porque nos puede hacer reflexionar. También es verdad que para responder y encajarlo dentro de un elemento cultural adecuado, hay que leer, hay que investigar, hay que adentrarse en el fenómeno extraterrestre profundo. Es decir, yo puedo dar respuestas que si tú no has estudiado, no has investigado, no conoces y te has quedado con los valores ancestrales, antiguos de tu religión o de tus valores éticos, pueden sonarte absolutamente paranoico. Por tanto, la respuesta que doy es para aquellas personas que sí que han comparado, tienen imaginación, son capaces de aceptar con tolerancia otras opciones. Aún así, es inverosímil. Veamos, por tanto, la experiencia que nos va a contar esta mujer, a ver lo que pensáis vosotros. ¿De qué manera podrían ayudar los alienígenas a la humanidad para que dejara de pelearse entre las naciones? La ayuda de estos seres es absolutamente impresionante y muy difícil de comprender con los valores humanos. Nuestra cultura acepta como real lo que puede percibirse con los 5 sentidos. El sexto sentido o la realidad astral, según la ciencia y la religión, es cosa de brujas o de embaucadores. Lo que voy a contar es aún más inverosímil, pero quizá pueda estimular la imaginación de los más predispuestos a aceptar nuevos valores. Lo que es evidente que los sistemas culturales, religiosos y políticos han fracasado y la humanidad está peor que nunca. Incluso, como se afirma desde la propia ciencia, nos acercamos a la sexta extinción y al autoaniquilamiento de la raza. No podía dormir. La pálida luz de la luna se reflejaba en las sábanas de nuestro dormitorio. Mi esposo dormía profundamente con un leve ronquido. Pasaban los minutos y no había forma de conciliar el sueño. De repente, una luz tenue de color blanco azulado comenzó a penetrar por la ventana. La habitación se iluminó en tonos violetas, formando remolinos de color a mi alrededor. Una extraña calma me compenetró. Por unos segundos me encontraba en la gloria, relajada y con la mente en paz. Primero apareció una silueta brillante ante mí. Luego fueron 2 más. 3 seres bellísimos me miraban. No estaba soñando. Eran tan reales como yo misma. Uno de ellos tocó mi frente y sencillamente todo desapareció de la vista. De repente estaba a bordo de una nave espacial. Varios seres no humanos se movían entre pantallas, botones y artilugios extraños. Todos atendían su trabajo, sin preocuparse de mi presencia. Una mujer bellísima, de pelo negro y con ojos rasgados, y una suave sonrisa me miró y me dijo: «Vamos a penetrar en la estancia de los durmientes». No entendía nada. ¿Quiénes eran estos durmientes y a qué estancia se refería? Estamos penetrando en un gran satélite artificial que orbita entre Marte y Júpiter, donde están nuestros hermanos en misión sobre tu planeta. Seguía sin comprender lo que aquella mujer quería decirme. Poco a poco vi cómo nos acercábamos a una especie de planeta metálico de color gris plateado. Se parecía a imágenes espaciales
de la Guerra de las Galaxias. Luego salimos de la nave y caminamos por un pasillo con luz tenue hasta llegar a una gran sala repleta de una especie de ataúdes, con una ventana por donde salía una pequeña luz blanquecina. Me acerqué a los dos más próximos y miré por el ventanuco. Dentro había un anciano con pelo y barba blancos. Parecía dormido. Su frente era amplia y su porte silencioso emanaba aristocracia. Miré en el que estaba a su lado y había otro ser muy parecido, anciano, con pelo y barba blancos, dormido y reposando, que en la misma manera irradiaba una extraña vibración. Había cientos de sarcófagos alineados sobre el pasillo, y por lo que pude ver, podrían ser miles, puesto que a esta primera sala le seguían otras tantas. La mujer se giró hacia mí, mirándome con un sentimiento de amor sublime. Estos dos seres que estás viendo son los patriarcas Enoc y Elías, seres superiores que fueron sacados de tu planeta hace milenios por nuestras naves. En vuestros textos sagrados decís que eran carros de fuego. Sus cuerpos están en estado letárgico, como si estuvieran muertos. Pero sus almas están separadas de su cuerpo, compenetrando a seres humanos que caminan entre vosotros. Están inspirando, impulsando y dictando a uno o varios seres humanos, aportando conciencia, conocimiento y emociones del programa de la Suprema Inteligencia. Están en servicio. Como estos hay miles de durmientes que yacen aquí, pero viven dentro de seres vivos en el planeta. Los seres compenetrados comienzan a notar que sus pensamientos, conocimientos y emociones no son suyos sino de otro espíritu. Se sienten superiores e intentan crear conciencia, verter conocimiento y valores que provienen de estos durmientes. Hay durmientes que permanecen siglos, incluso milenios en este estado ayudando al planeta. Son entidades superiores que están sirviendo en silencio con amor y sabiduría. Su sacrificio es inmenso, pero así elevan sus espíritus ayudándoles a evolucionar a estados superiores de conciencia. Recorrí la sala de la mano de mi anfitriona y curiosamente vi a más de un durmiente que eran exactamente iguales que personas que yo había visto en mi ciudad. Algunos de ellos incluso eran personas relevantes que ocupaban puestos claves en la política y la docencia. Volvimos a la nave. Uno de estos seres tocó de nuevo mi frente y lo último que recuerdo es verme de nuevo en la cama, observando cómo se apagaba la presencia de aquellos seres, retornando el plateado resplandor de la luna. No lo soñé. Fue algo real que dejó una huella profunda en mi alma. Esta experiencia vino a nuestro consejo de visiones de una persona que quiso permanecer en el anonimato, pero de la que puedo dar testimonio de seriedad y honestidad. Bueno, esta es la historia que nos contaba nuestra querida amiga, que vuelvo a insistir, hay que entenderla. Imaginaros, por ejemplo, que
Enoc o Elías, dos patriarcas, lo que les llaman los inmortales, porque no murieron. En la tierra no murieron, según la tradición. Fueron sacados por los carros de fuego, por los ovnis seguramente, y fueron llevados al espacio. Pero todavía están vivos. Por eso son los inmortales. Están vivos durmiendo en un sarcófago. Esto es de locura. Pero no solamente están vivos y durmiendo en un sarcófago, como nos ha dicho la extraterrestre de la experiencia, sino que son capaces de trasladar su alma y compenetrar a personas de la Tierra. Alojarse, inspirar, movilizar, poner palabras, poner pensamientos en una persona que está en la Tierra. El fenómeno de bilocación, por ejemplo, es como dos santos, sobre todo santos, porque normalmente se producen personas con valores paranormales o que tienen capacidades psíquicas. En aquel tiempo eran en la Edad Media los santos, pero en todas las culturas existe este fenómeno de bilocación. El mismo ser, por ejemplo, San Francisco de Asís o San Isidro Labrador, que es el patrón de Madrid. Estoy grabando esto desde las Canarias, pero desde España. Alguno igual en Sudamérica, que tenemos muchos seguidores, le va a sonar extraño. Bueno, pues San Isidro Labrador es el patrón de Madrid. Y era labrador. Y se le veía en dos sitios a la vez. Estaba con sus animales, con la yunta, con sus bueyes, arando la tierra, y a la vez estaba sentado en la iglesia a varios kilómetros. Lo mismo ocurrió con otros seres. Estaban bilocados. Esto es una cosa extraña. ¿Cómo se puede dar una bilocación? Si leéis los autores como John Mack, Carla Turner, Bárbara Bartoli, David Jacobs, Gene Spar, lo cito en la experiencia que ahora voy a transcribir y leer, estos alienígenas son capaces de duplicar textualmente a un personaje, duplicarlo y alojar, por ejemplo, en el caso de Ted Rice, de un libro muy interesante que escribe Carla Turner y Ted Rice, cuenta cómo a los 4 años fue llevado, fijaros lo que os voy a contar, esto es de ciencia ficción, fue llevado en una nave, fue abducido con 4 años. De repente él ve cómo al lado suyo había un ser exactamente igual que él, otro niño de 4 años igual que él. Lo habían duplicado unos seres grises bajitos que estaban alrededor de la camilla donde le asentaron. A continuación, vienen unos extraterrestres, probablemente no grises, un poco más evolucionados, o los que operan en un estado más elevado, y absorben su alma, es decir, la conciencia, el pensamiento, las emociones, y lo meten en una cajita verde. El niño que ha subido, ese cuerpo que está ahí, muere, lo matan. ¡Qué barbaridad! ¿Y sabéis lo que hacen después? Cogen en la cajita, sacan esa especie de alma y la meten en el clon, en el niño que habían duplicado. Lo que ocurre es que ese clon estaba más dotado, más preparado a nivel psíquico que el niño que había subido. Y de hecho Ted Rice fue un psíquico extraordinario en Estados Unidos que ayudó a mucha gente mediante lecturas psíquicas. Es decir, son capaces de duplicar a una persona, trasladar ese alma, o bien, como cuenta Linda Porter, otra historia muy conocida, de cómo una persona que estaba moribunda, sacan su alma y la transportan a otro ser y lo trasladan a otro lugar de la tierra, borrándoles la memoria. O sea que esa persona no pudo fallecer porque la trasladaron. Tienen poder sobre la vida y la muerte. Son capaces de comerciar o trasladar o modificar, no modificar, sino trasladar el alma de uno a otro. Pueden clonar a una persona. Os puedo asegurar, no he querido, para no hacer muy largo el vídeo, poner la experiencia de mi amiga Roser Castelví, como cuenta cómo ella fue duplicada en la zona de Barcelona, y a su doble hizo el amor con un amigo. Cuando el amigo se acerca unos días después a Roser, le dice: bueno, yo no entiendo tu comportamiento, ¿por qué has hecho el amor conmigo? Somos simplemente amigos. Dice: yo no he hecho nada contigo, yo estaba trabajando en la oficina. Tuvimos que además investigarlo mediante testigos
y testimonios notariales de cómo mi amiga Russer estaba en la oficina mientras un doble hacía el amor con un chico de la Tierra, otro amigo, y se llevaba su semen al espacio. Esto no se puede creer. Esto es alucinante. Esa clonación la llevan haciendo, según estas entidades, desde hace cientos o miles de años. ¿Con qué objetivo? Crear una raza nueva, sobre todo ante la posibilidad de una catástrofe. Además, el ser clonado es un ser virtuoso, es un ser que transmite información y además ayuda a vibrar al planeta en otra dimensión. Nos ayuda a elevar la vibración terrestre. ¿Esto es creíble? Pero es una forma indirecta de ayudar extraordinaria. Extraordinaria. En fin, no sé si vosotros lo creéis. He dicho que esto es inverosímil, pero puede ser interesante, sobre todo si investigáis los autores que antes os he dicho, modernos. Algo que nos puede romper los esquemas. En todas las culturas religiosas o espirituales se narran hechos fantásticos de bilocación, es decir, seres que son vistos en dos sitios a la vez, mediando distancia de incluso kilómetros. Tal es el ejemplo de los santos de la Edad Media como San José de Copertino, San Antonio de Padua, San Ambrosio, San Francisco Javier y otros tantos, no solo en esta cultura, sino en otras diversas. Normalmente la bilocación se da en seres ejemplares, caritativos o devotos, seres que influyen con su ejemplo en la conciencia colectiva, incluso en forma más sutil, su vibración eleva la propia vibración del planeta. Si leéis los testimonios de los abducidos en nuestro tiempo, que recogen autores como John Mack, David Jacobs, Carla Turner o Gene Spark, por citar algunos, todos ellos hablan de cómo los abducidos presenciaron cómo estos alienígenas de diversas razas y aspectos duplicaban o clonaban a un ser y ese doble lo llevaban a otro lugar del planeta. Es decir, producían una bilocación tal y como lo hicieran en la Edad Media con los santos antes citados, pues esta práctica es tan vieja como el propio hombre. La propia Linda Porter vio cómo introducían el alma de una persona en otra que estaba muriendo, situando a este último en otro lugar del planeta con la memoria borrada de su origen y con una nueva personalidad. O como narra Ted Rice en el libro La Mascarada de los Ángeles, como a la edad de 4 años fue abducido, muerto y su alma introducida en un clon exacto al propio Ted. Pero ese nuevo ser estaba dotado de más capacidades psíquicas. Si leéis los libros del material de Ra, veréis cómo son millones de almas que desde otros planetas y con una conciencia más elevada deciden reencarnar en nuestro planeta para producir un servicio de ayuda y subir asimismo la vibración del planeta. Según estos alienígenas superiores, ellos compenetraron a Leonardo da Vinci o al propio Tesla, por citar dos genios distanciados en el tiempo, y como afirmaba Andrija Puharic, fue el representante de la civilización del planeta Juba, conocido por el nombre de Jehová o Yahvé, quien compenetró el cuerpo del Nazareno. Estos seres influyeron en la mente de Ronald Reagan y Gorbachev para terminar con la Guerra Fría y crear la perestroika, y se han introducido en numerosas ocasiones en la mente del músico, en los sueños de un gran poeta, o han inspirado teoremas y fórmulas decisivas para el progreso humano a través de científicos y hombres de conocimiento. Como decía el genio matemático Ramanujan, él aplicaba las fórmulas que le revelaba su diosa. Si leéis, se considera la mejor, yo no soy partidario de las canalizaciones, están llenas de mentalismos, pero, y hay que leer entre líneas en las canalizaciones, una persona que recibe información del más allá o de otro maestro o de entidades, son muy delicadas, siempre hay mentalismos, siempre hay prejuicios, es decir, una persona con tendencia religiosa va a preguntar sobre temas religiosos y una persona con tendencia científica preguntará sobre temas científicos, pero no puede evitar
que su cultura, sus prejuicios emerjan en esa supuesta comunicación o canalización con la entidad. Se valora como la mejor canalización que ha habido en la historia la de Carla Rueckert, que escribió El material de Ra, o La ley del uno. Está a disposición de todo el mundo en la red, podéis bajarlo y leerlo. Son 5 libros extensísimos de cómo actúan los extraterrestres y demás. Una de las cosas que dice es que en la Tierra hay muchas almas que han venido de otros planetas, de otros planos, han querido encarnar en la Tierra para ayudar. Es decir, que a lo mejor usted, que tiene unos valores raros, que no encaja en esta locura humana, que siente que es distinto, que piensa de otra manera, no es de este planeta. Ha tomado usted cuerpo aquí, ha nacido a través de un padre y una madre, pero su espíritu es de otro planeta, de otra galaxia. Bueno, pues según Carla Rueckert y su material de Ra, hay millones de seres trabajando de esta manera inconscientemente, algunos conscientes en el planeta, no solo para producir información y canalizar la información de lo alto, sino también para elevar la vibración planetaria. Una historia apasionante, ¿verdad? Bueno, no nos ayudan y mucho. Como he citado antes, han sido muchas veces, pero ahora ya visibles, grabado con los satélites, es decir, los telescopios que hemos puesto en órbita en el planeta Tierra, el Hubble y otros satélites, nos permiten recibir información de imágenes que luego son emitidas a la Tierra y por tanto podemos ver lo que pasa en el Sol. Hay cuestiones que son, voy a repetir la misma historia, nos ponen los pelos de punta. No nos ayudan, nos han salvado la vida. Voy a poner una secuencia de cómo hacia el 2011 y 2012, cuando los mayas hablaban de una influencia, una alineación cósmica que iba a producir unos cambios en la Tierra radicales, probablemente incluso la posible extinción de la humanidad. Una radiación terrible que vino del espacio por la alineación que teníamos hacia el centro galáctico. No exacta, pero a 5 grados del centro galáctico. Hacia el grado 28 de Sagitario, a los que les gusta el tema astronómico, astrológico. Una radiación que nos podía haber matado, queridos amigos. De hecho, hubo alteraciones en Internet, también se modificó los fluidos eléctricos de algunos países, 2011, 2012, ¿os acordáis? Salió en teletipos, salió en la prensa. Estos seres pusieron un escudo electromagnético de dimensiones superiores a 5 veces la Tierra para salvar a la humanidad. Esto es ayudar, digo yo. Esto sí que es ayudar. No solamente nos ayudan indirectamente a través de reencarnaciones, a través de clonaciones, a través de lo que he contado antes, que ya es inverosímil, pero también nos ayudan poniendo escudos electromagnéticos que nos preserven la vida, porque podíamos haber muerto a través de esa radiación cósmica o de la eyección solar que en aquellos años vino a la Tierra.
Pero queridos amigos, no se queda ahí solo la ayuda. Hay una historia de Pedro Cortezo, un cabrero que a principios del siglo pasado tuvo un encuentro con unos extraterrestres y los extraterrestres le dijeron, fijaros cómo ayudan, fijaros cómo ayudan. Estos seres le dijeron, cambiaron el eje de la Tierra. El eje de la Tierra está desviado 23 grados. Bueno, pues estos seres cambiaron el eje de la Tierra. Imaginaros una pelotita, pues ellos son capaces de moverlo para que se produjeran en el planeta las 4 estaciones. Verano, invierno, otoño, primavera. De esa manera la vida era más fácil, porque si no, algunas franjas de la Tierra no podían haber albergado la vida. Estos seres modificaron el planeta Tierra, modificaron la rotación para preservar la vida e incrementar la vida. Esto es una ayuda, digo yo. No solo queda ahí la cosa. Estos seres quitaron los diplodocus y los grandes animales que había en la Tierra, porque una de las lunas, había 2 lunas entonces orbitando, que quizá hubiera más al principio, había 2 lunas orbitando el planeta Tierra. Bueno, pues suprimieron una luna y como consecuencia los animales, las grandes moles biológicas en el Jurásico hace millones de años que poblaban la Tierra desaparecieron instantáneamente. Quitar una luna para ayudar al planeta, quitar las especies que eran enormes para ayudar a evolucionar la vida no es una tontería, nos ayudaron de verdad, ¿eh? Así lo cuenta el extraterrestre que estuvo en contacto con Pedro Cortezo. Además, nos ayudaron, por ejemplo, en Tunguska se descubrió a primeros de siglo una gran extensión que había sido, los árboles habían caído y el terreno estaba arrasado por algo extraño que se había producido. Pero entonces no existía la bomba atómica, estamos hablando a principios del 1910-1914. A Pedro Cortezo le dijeron esto, le dijeron que ellos habían causado ese problema porque desviaron un meteorito que venía a la Tierra, que iba a impactar con la Tierra, que iba a destrozar a la humanidad, le lanzaron una serie de misiles o de impactos y lo desviaron. Y uno de esos misiles rebotó en el asteroide o el cometa que viniese y cayó en Siberia. Nos salvaron la vida otra vez. Esto es ayuda, que digo yo. Creo que es una ayuda espectacular. Veamos lo que dice el artículo. He extractado un poquito del artículo, es más extenso, por supuesto. Estos seres han protegido al planeta de las radiaciones cósmicas que podrían haber extinguido a la humanidad, poniendo escudos electromagnéticos de dimensiones varias veces superiores a la Tierra. Quiero hacer alusión a un artículo de F.M. Martel sobre una historia que ocurrió a principios del siglo pasado. Me refiero a Pedro el Sabio, un cabrero, un pastor, que de la noche a la mañana fue redimensionado y elevado a un plano superior de conciencia. El artículo dice: la localidad de Ojén se ha convertido en más de una ocasión en objeto de avistamientos ovni, según apuntan varios medios especializados. Una de estas visitas tuvo lugar, al parecer, a comienzos del siglo XX. Pedro el Sabio fue el apodo que los vecinos del municipio dieron a Pedro Cortezo, un campesino que pasó de no tener conocimientos más allá de los ligados a la naturaleza a dominar temas que eran difíciles de saber en aquellos tiempos. El periodista F.M. Martel dedicaba el viernes 26 de enero de 1968 una página al misterioso hecho. Según explica la crónica del momento, Pedro era un hombre humilde, casado y sin hijos, que dedicaba su vida a cuidar de sus cabras en los montes cercanos a la localidad. Pero un día, mientras esperaba sentado a que su ganado pastara, un extraño hombre salió de los matorrales, le saludó y se sentó junto a él. Martel indicaba que Pedro supo aquel día cosas extraordinarias sobre la tierra, como que había sido protegida desde hace milenios por seres extraterrestres. Su relato ha sido recuperado recientemente por revistas y programas dedicados a la ufología y lo paranormal.
Aunque el protagonista de la historia no se creyó en un principio lo que le decía el forastero, poco a poco, y tras una larga conversación, fue aceptando lo que contaba. Le explicó que su raza milenaria se había dedicado a proteger el planeta desde tiempos inmemorables, siendo los causantes de que los mamuts hubieran fallecido congelados al destruir un segundo satélite que ponía en peligro a la Tierra, y que gracias a ellos existían las estaciones, y que se habían encargado de mover el eje de la Tierra 130 grados respecto de los 90 iniciales que tenía. ¿Por qué Pedro, según le explicó el misterioso ser, su disposición y alma bondadosa le habían convertido en un amigo para esta raza de seres inteligentes? Además, entre las anécdotas, le contó que también destruyeron un cometa llamado Biela, que cayó en la zona de Siberia, un hecho que no se conocería en principio hasta años después de la conversación. Después del extraño encuentro, Pedro regresó a su pueblo, pero algo en él había cambiado según apuntaban los vecinos de la zona. Comenzó a frecuentar con mayor asiduidad la iglesia, y pese a que inicialmente se burlaban de lo que narraba, cuando empezó a demostrar un mayor conocimiento y a vaticinar sucesos que misteriosamente ocurrían, la gente le empezó a tomar en serio y apodar Pedro el Sabio. Sus encuentros con los misteriosos seres se seguían dando, eso sí, siempre en la montaña. Al volver de uno de ellos explicó que sus nuevos amigos le habían invitado a viajar con ellos y que había aceptado. El misterio se alimentó cuando tiempo después Pedro desapareció. Estos seres son nuestros padres genéticos y de ninguna manera van a abandonar su siembra. Nos ayudaron, nos ayudan y nos ayudarán, puesto que esta ayuda entre civilizaciones es una constante en el universo dictado por el amor de la suprema inteligencia. Bien, amigos, esta es la historia que quería contaros. He respondido de esta manera a unas 30 o 40 preguntas que hablaban de por qué no nos ayuda. Lo he resumido mucho. Como he dicho, sacaremos un documento que explicará todo esto más detalladamente, pero el vídeo no nos da para más, hay que ser breves y rotundos. ¿Por qué no nos ayudan? ¿No creéis que salvar al planeta varias veces de la extinción no es ayudar? ¿No creéis que intervenir genéticamente para acelerar la raza? Por ejemplo, ellos dicen que el primer hombre de la Tierra era la raza negra de África y la mejoraron genéticamente varias veces, introduciendo grupos neuronales, haciendo a ese primer primate más evolucionado. Pero después trajeron de distintos lugares del cosmos unos colonos que los llevaron. La primera colonización fue en China, y de allí los fueron trasladando a distintos continentes, se mezclaron entre sí, trajeron la raza blanca que representa la materialidad, o la raza roja que representa la espiritualidad, o la raza amarilla que representa la sabiduría, y que pertenecen a distintos valores genéticos de la galaxia y del universo. Las trajeron aquí, aceleraron la vida del planeta, aceleraron la evolución humana. Eso es ayudar, digo yo. Y ahora mismo, queridos amigos, en la trastienda del fenómeno OVNI, os puedo asegurar, y tenéis que investigarlo, porque puede ser una afirmación gratuita de lo que yo digo, leer los autores modernos, a John Mack, a Bartoli, a Carla Turner, a David Jacobs, a Hopkins, hay muchos. Leer lo que cuentan. En Estados Unidos, solo en los años 40 se calculaba que había entre 5 y 8 millones de abducidos, a los que habían sacado el semen y los óvulos, hombre-mujer, para crear una raza híbrida. Una raza híbrida que ahora son muchos millones de seres creados, con el objetivo de habitar la Tierra ante la posibilidad de una extinción de la raza humana. La sexta extinción está en marcha, pero algo geológico como consecuencia de esa alineación puede ocurrir que haga que la humanidad pase a una situación tremenda, terrible. Entonces estos seres, en la trastienda del fenómeno OVNI, no lo que cuenta la NASA, que son todo mentiras, o casi todo mentira, están creando una raza híbrida, están sacando semen y óvulos femeninos y semen humano para crear una raza que habite la Tierra.
eso es ayudar. Ese es un acto de amor impresionante. No quiere que se acabe su siembra, la mejoran. ¿Cómo la mejoran? Sobre la genialidad humana. Los seres humanos somos geniales, somos espirituales, somos creadores, somos artistas, pero somos también violentos, somos únicos para el bien y para el mal. Ellos vienen del espacio, buscan razas que tengan un espíritu de colmena, una capacidad de ser fraternales, solidarios, y mezclan con la genialidad humana. ¿Para qué? Para que en el futuro el ser humano no sea tan genial, sea más uniforme, sea más fraternal, tenga otros valores. Esto es ayudar, digo yo, ¿o no? Están haciendo un programa tan extraordinario, tan absolutamente inverosímil, que decir que por qué no paran la guerra entre dos facciones, como puede ser Hamas e Israel, o como puede ser Ucrania y Rusia, me da lo mismo. ¿Por qué no paran eso? Porque lo tenemos que parar nosotros. Ellos están haciendo algo mucho más trascendente, más importante. Las cosas pequeñas, los conflictos que tienes tú con tu señora, o tu señora con tu señor, los conflictos de pareja no los van a resolver ellos, los tendremos que resolver nosotros, digo yo. Los conflictos que tienes con tu hijo tienes que resolverlos tú. No pueden venir esos extraterrestres y cambiar el comportamiento a base de imponer criterios o incluso, bueno, vamos a hacer que tiene una tendencia violenta, le cambiamos el gen. Eso es una imposición, no se puede hacer, tienes que cambiar por ti mismo. Esas cosas, esas preguntas tan infantiles de ¿por qué no nos ayudan? ¿En qué? ¿En comportamientos humanos que deben ser hechos por nosotros? Lo que os he contado es una breve síntesis de lo que podíamos contar, que todavía sería más trascendente, de cómo estos seres nos han salvado la vida en cantidad de ocasiones, cómo están ayudando con un plan inverosímil. Y todo esto no, ¿por qué no cuento más cosas? Porque todos los valores religiosos, éticos y morales que tenemos de la cultura antigua se resquebrajarían. Y seguramente más de uno que esté escuchando eso me haya engendrado, me haya generado varios enemigos directos por hablar de estas cosas. Pero apelo a la tolerancia. Cada uno tiene los criterios que tiene. Y a lo mejor esto que parece una paranoia tiene un pozo de realidad. ¿Cómo podemos contrastarlo, me vais a decir? Investigando, nada más. No creyendo por la fe, investigando, leyendo, aprendiendo. Afortunadamente nosotros tenemos buenos criterios porque hemos investigado mucho, porque nos han llegado muchos testimonios que os hemos vertido siempre honestamente, y yo creo que tenemos criterios por lo menos más osados, más imaginativos. Puede ser que el futuro esté más cerca de lo que yo os cuento que lo que nos han contado hasta ahora las antiguas religiones. Religiones, valores éticos y morales que han fracasado. La humanidad está peor que nunca, por tanto lo que nos han contado no debe funcionar, o no funciona el ser humano. Bueno, esta es la historia. Os he respondido a unas 30 preguntas resumidas en por qué no nos ayudan. Seguiremos respondiendo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.